Óscar Casquero, soy profesor del Universidad del País Vasco, Escuela de Universitaria y estoy en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Lo que pasa es que hay en mi capote que me ha echado Jesús mientras estaba preparando unas cosas en el ordenador. Por circunstancias diversas, pues estuve en el campus virtual de la universidad y desde entonces también la labor que he desarrollado en investigación está ligada un poco a lo que es pues, el desarrollo de aplicaciones relacionadas con educación, la configuración y automatización de esas aplicaciones, etc. Yo la verdad es que la idea del taller, ¿no? Cuando me dijeron que para unir a un taller, la idea que tenía el taller era algo distinto. Era algo cuadrado, donde todos pudiéramos traer nuestros ordenadores y que vosotros pudierais probar lo que yo voy a traer aquí. Es decir, porque lo que voy a enseñaros aquí es una cosa eminentemente práctica. ¿Vale? Todas sonados más o menos a chino, pero lo que se trataba es de que os fueseis aquí con una idea de qué es lo que se podía hacer. Bueno, no va a poder ser así, cambiamos los planes y en lugar de poder hacer vosotros, pues vamos a hacer la típica clase expositiva de siempre y yo os voy a enseñar cositas. Quedaos con lo que queráis. Todo lo que he preparado para hoy ya lo colocaré en algún sitio para que quede disponible, quien la pueda descargar. Y sin más, ahora me voy a conectar, a ver si aprovechando que no vas a tener mucho giros de móvil, voy a conectarlo por aquí. Porque sí que voy a necesitar conectarme a internet. Eso es lo primero que voy a necesitar hacer ese aplicación. Bueno, antes de empezar, quería enlazar un poco con la ponencia de Jorge Débolo, el viceconsejero de Formación Profesional. Ha dicho una cosita que me interesa mucho para enlazarlo con esto que os voy a presentar hoy aquí, y es el hecho de automatizar procesos, ¿no? Él ha mencionado en un momento dado que en la industria, cuando tú consigues que algo que se venía haciendo de manera automática, en lugar de colocarle a un proceso, en lugar de colocarle enfrente a otra persona, le colocas un programa o otro software para que haga ese proceso, consigues automatizar eso, ¿no? Ha mencionado esa idea, la ha mencionado de manera muy vaga en una línea, pero eso es lo que os voy a contar hoy aquí. Se trata un poco de, no sé a qué nivel utilizáis Google Apps en vuestros centros, si vosotros sois administradores de la cuenta Google Apps que posee vuestro centro o simplemente sois usuarios de vuestro centro, pero esto va dirigido sobre todo a aquellos que trabajéis como administradores. ¿Vale? Y antes de empezar a contaros qué cosas se pueden hacer o qué cosas se pueden automatizar, qué procesos se pueden, digamos, llevar de manera más eficiente utilizando lo que os voy a contar a continuación, me gustaría preguntaros a vosotros, lanzaros una pregunta y es, si yo os hablo de una aplicación web, por ejemplo Gmail, Google Sites, no sé, Facebook, cualquier aplicación web, ¿vosotros cómo interaccionáis con esa aplicación web? ¿Qué maneras tenéis de hacerlo? No hay respuestas ni buenas ni malas, simplemente hay respuestas y las respuestas de luego no son rebuscadas, lo que busco. ¿Cómo interaccionáis con un servicio web, con una aplicación web? ¿Qué herramienta utilizáis para interaccionar? Intercambiar datos y funcionalidades con el navegador, ¿vale? Bien, puede ser el ordenador, puede ser el móvil, puede ser el ordenador, pero la herramienta fundamental que vosotros como personas utilizáis para interaccionar con un servicio, por ejemplo, ya sea Gmail, ya sea Google Sites, ya sea Google Drive, es el navegador. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que si a ti, en tu centro, te ha tocado ser el administrador de la cuenta Google Apps y tienes que cargar, yo qué sé, 500 alumnos en tu sistema de Google Apps, tienes que hacer eso a través de las funcionalidades y facilidades que te proporcione. Lo siento, pues que no me voy a poder estar siempre. Tienes que, de alguna manera, si lo diré, tienes que trabajar con las funcionalidades que te proporcione esa página web o esa interfaz web, ¿de acuerdo? Es decir, en Gmail, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer todas aquellas operaciones que te permita la página web de Gmail. ¿Estamos todos de acuerdo? En Google Sites, ¿qué puedes hacer? Todas aquellas operaciones que te permita la página web de Google Sites. No te puedes inventar ninguna que no esté en ninguno de los clics que ande por ahí. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bien, pues eso no es así. Eso no es así. Puedes hacer un montón de cosas más. Puedes hacer todas esas cosas que puedes hacer a base de clics, esas las puedes automatizar. Imaginaros, ya sé que no es así, pero tú como administrador de centro tienes que dar de alta a 500 usuarios. Bueno, lo evidente es ir a la interfaz de administración de Google Apps y ponerte a picar los 500 uno a uno. O te tirarás una mañana, te tirarás un día, pero empezarás y acabarás. Vale, otra opción es, que seguramente algunos de vosotros la conoceréis, Google Apps dentro de su interfaz de administración tiene una opción de subir un fichero con un determinado formato para dar de alta a los 500 usuarios.
eso seguramente también lo conocéis. Muy bien, eso está muy bien, es un gran avance, es un avance de copón, es una duda, pero ¿qué pasa si yo esos 500 usuarios los quiero distribuir en unidades organizativas distintas? ¿Sabes lo que es una unidad organizativa en Google Apps? Eso no lo puedo hacer en ese fichero. No hay un campo, no hay un campo en el que yo pueda decirle a Google Apps que me los organice a través de organizaciones distintas. O que gente de distintas unidades organizativas, perdón, de distintos dominios se junten a la misma unidad organizativa. Eso no lo puedo hacer directamente. ¿Quiere eso decir que si quiero montar de esos 500 usuarios, si quiero meter en unos en la unidad organizativa, departamento tal o clase cual, tengo que ir haciéndolo como? A mano. ¿Vale? Con lista es posible, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo manualmente. No obstante, eso sí quiero utilizar la vía natural, la vía, más que natural, no, la vía normal, que sería la que utilizaría un ser humano para interaccionar con un servicio, porque es el navegador. Y lo que yo os vengo a contar aquí, y esto es lo más importante que tenéis que sacar de esta sesión, si es que no lo conocéis ya, porque puede que la gente que la conozca, es que, fuera parte de la funcionalidad y de los datos que te proporciona la interfaz web, es decir, la página web, el servicio como tal tiene como una especie de puertas traseras, no son puertas traseras en el sentido negativo, ¿vale? Porque he dicho eso, suena mal, pero no es así. Tiene como otra especie de puntos de anclaje a donde tú puedes acceder al servicio y conseguir datos y funcionalidad. Puedes hacer las mismas cosas pero automatizadas y puedes hacer cosas distintas también, cosas que no se pueden hacer. Y es un poco lo que va todo esto. Yo, por ejemplo, os voy a poner también un poco ahora, dicho esto, o sea, lo que se trata no es de hacer que una persona hable con Google Apps, se trata de programar, de hacer un programa para que todos tengamos una cabeza. Es decir, imaginaos un informático programando, ¿no? Haciendo un programa. Se trata de hacer un programa para que el alta de los 500 usuarios y la distribución de esos 500 usuarios en determinadas unidades organizativas se haga de manera automática. ¿Cómo? Pues yo tengo en mi centro la persona que se encarga de la gestión académica, me pasa el fichero de cómo están organizados los estudiantes, mi aplicación lee ese fichero y automáticamente, con un clic y en 1 minuto, 2 minutos, hace todo lo que tenía que hacer yo con ustedes. Se trata de eso. Entonces imagínate que tú quieres, que es una cosa que hacemos nosotros, ahora os contaré el contexto de dónde surge todo esto. Jesús y yo tenemos 2 asignaturas en el campus virtual compartido del grupo G9 de universidades, ¿no? Dicho así, G9 suena a cualquier cosa, pero no es más que 9 universidades españolas que se han juntado para formar un campus virtual compartido. ¿Vale? Entonces, en ese campus virtual compartido, una cosa que solemos querer hacer siempre es interconectar todos los espacios de trabajo de los estudiantes entre sí. Y me diréis, bueno, ya están interconectados, yo puedo compartir un documento en Google Drive, se puede compartir entre esos estudiantes, tal. No, yo lo que quiero es que los estudiantes estén conectados de por sí para que se puedan mandar un mensaje en cualquier momento, sin que sea por WhatsApp. Entonces utilizamos Google Plus para eso. Los estudiantes lo suelen llamar el WhatsApp, ellos mismos, nuestros estudiantes lo suelen llamar el WhatsApp de la semana, ¿no? Utilizar Google Plus, esa herramienta como de microblogging, para tener una interacción rápida y directa con sus compañeros. Entonces, cuando nos planteamos hacer esto, el utilizar Google Plus como herramienta de microblogging y conexión entre compañeros, uno de los problemas que nos surge es, bien, ¿y cómo creamos automáticamente los círculos para que los estudiantes cuando lleguen se encuentren a todos interconectados con todos? Yo manualmente no lo voy a hacer, ¿no? Podría hacerlo, es decir, como yo creo las contraseñas como administrador de Google Apps, podría entrar 140 veces, simulando ser cada uno de mis usuarios, crear el círculo, añadir a ese círculo a mis 139 compañeros y pasar así. Pero eso no es viable. ¿Vale? No es viable, no es eficiente. Pues para hacer eso de manera automática, ¿qué hago? Miro esas otras, digamos, puertas traseras de las que os he hablado, esos otros puntos de anclaje a los que yo me puedo conectar a Google Apps para hacer eso de forma automática. ¿Se entiende? Entonces se trata, esta sesión va de hacer programas que hablen con Google Apps. No de ver cómo las personas podemos utilizar los servicios de Google Apps con la interfaz, no. Eso seguramente algunos de vosotros sabéis mucho más que yo. Yo la interfaz de Google Apps no la toco para nada, para la administración. Todo lo hago con los programas que ya vengo utilizando desde hace 4 o 5 años que me he ido haciendo, he ido renovando según Google me iba cambiando las cosas. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la filosofía. No sé si se entiende o hasta aquí tenéis alguna duda. Y con esa filosofía, claro, no os vais a poder descargar esto, porque, bueno, vamos a ver. Había preparado lo siguiente.
contexto en el que utilizamos Google Apps nosotros para que entendáis qué necesidades de configuración tenemos. Como os decía, Jesús y yo tenemos, bueno, y otros dos compañeros, tenemos dos asignaturas en un campus virtual en el que nos vienen unos 130, este año no, pero tradicionalmente hemos venido teniendo unos 130, 140 estudiantes de 9 universidades distintas. Dos asignaturas que son totalmente online, es decir, todas las interacciones se producen a través del entorno. ¿De acuerdo? Uno de los problemas a los que nos solemos tener que enfrentar a principio de curso es la configuración del entorno. Y la configuración del entorno, ¿qué implica? Crear para esos 140, 130 estudiantes cuentas Google Apps, crearles las respectivas cuentas en Google Plus, eso es temático, pero en Google Plus también sincronizarlos a los unos con los otros, no sé cómo decir, hacerlos amigos los unos de los otros, ¿no? Crear unos círculos en los que todos se vean todos. De tal manera que si durante el curso un estudiante en su portfolio publica una reflexión relacionada con una actividad, por el hecho de publicarla en el blog y compartirla dentro de su círculo, automáticamente la ven también al resto de sus estudiantes, perdón, de sus compañeros. Si creamos espacios colaborativos para trabajar en grupo dentro de comunidades de Google Plus, ¿vale? Pues como todos están interconectados con todos pueden ver el trabajo que hacen los unos y los otros. ¿Vale? Entonces, ese trabajo, esa, digamos, minería que hay por detrás para crear ese entorno de esa manera, no estoy hablando de utilizarlo en el día a día, me refiero a lo que hago un mes antes de empezar la clase. Todo eso lo hago no con esta interfaz de administración, que quizás sea la que eso es familiar a vosotros. Vale, no con eso. Lo hago con esto. Con esto. Con otro, ¿verdad? Vale. Vale, diréis, esto es chino, ¿qué me vienes a contar? Bueno, cuando yo planteé el taller era para hacer esto. Y de otras formas lo voy a contar. Lo hago con mis alumnos en clases en las que en la universidad que me toca les enseño esto, pues tema de sistemas web, y lo voy a intentar porque no hay que saber programar para hacer esto, ¿vale? No hay que saberlo todo. Yo soy ingeniero de comunicación, pero hay muchas cosas, especialidad telemática, pero hay muchas cosas de mi área que no conozco. Entonces, lo que tenéis es que llevar a vuestro choco aquello que os sirva, y el resto lo dejáis de lado. Lo que sí voy a tratar es de explicaros un poco las ventajas o funcionalidades que puede tener esto. Entonces, como os decía, esto de aquí, la interfaz de gestión, como la tenía aquí, pues prácticamente no la toco. Cada año, cuando me llega el listado de los lo que hago es, me descargo el fichero de la aplicación de gestión académica de la universidad y con ese fichero que ya conozco su formato, se lo paso a esos programas que habéis visto ahí, un clic, y me carga a todos los usuarios y me los coloca en la unidad organizativa que corresponde. Otro clic y me genera los círculos y pone a los alumnos en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que os voy a contar un poquito. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero, había preparado, pero bueno, ya buscaré otra manera de colgarlo, o le diré también a Pueblo que organiza esto, que os lo ponga disponible por si lo queréis bajar. Bueno, había preparado una serie de ficheros, ya os digo, con la intención de que esto fuera pues eso, una mesa cuadrada en la que todos vivíamos con el ordenador y pudiéramos hacer unas cositas. Había preparado había preparado esta página en un servidor que tengo aquí montado en el ordenador, pues para que todos pudierais configurar el mismo entorno que tengo yo para hacer esto que os voy a explicar. ¿Vale? Es decir, aquellos que estéis utilizando Ubuntu, bueno, pues bajáis, eso también os he explicado, esta aplicación y este programa de aquí, y podéis empezar a trabajar y hacer lo que hago. Aquellos que trabajáis con un equipo de Apple, pues lo mismo, os bajáis esta aplicación y podéis empezar a hacer lo que yo os comentaba. Los que trabajáis en Windows, lo mismo, pero dando alguna vuelta más. No, yo soy usuario de Windows, estoy encantado, pero bueno, os quiero decir que particularmente para esto es más fácil trabajar en Mac y todavía más fácil trabajar en una
Esto va a estar disponible. Si queréis lo puedo, si lo ves, lo puedo colgar en un servidor en internet para que luego esté a disposición de YouTube. Sí, sin ningún problema. Si no, lo pongo en la cuenta de Twitter y listo. A ver, como no habéis traído, bueno, igual lo habéis traído, pero como no estamos en disposición de trabajar en grupo, ¿vale? Lo que voy a hacer es contaros un poco qué es esto. Os hablaba antes de que se trata de hacer que haya programas que hablen con programas, ¿vale? Entonces, concretamente lo que queremos hacer es un programa que va a residir aquí, en mi ordenador, y ese programa se tiene que conectar al servidor de Google Apps y en el servidor de Google Apps tiene que llamar a unas determinadas funciones de ese servidor de Google Apps pues, para automatizar cierto proceso. Bien, ¿cómo se hace eso? Como administrador del centro, tú tienes una cuenta de Google Apps, ¿no? En mi caso, nuestro dominio de Google Apps es sarea.net y yo con mi cuenta oscar.gasquero@sarea.net, pues con esa puedo hacer cualquier tipo de modificación dentro de este dominio, ¿vale? Los que seáis administradores del centro, perdón, administradores de la cuenta Google Apps, tendréis una cuenta con esa. Yo tengo una igual, entonces con esa cuenta tenemos que hacer una cosita que ahora os voy a explicar qué es. Tú cuando quieres acceder como administrador a tu cuenta de Google Apps, para acceder a esa cuenta de Google Apps, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas poner en el ordenador? ¿Qué necesitas? Usuario y contraseña. Usuario y contraseña. Bien. Pero en este caso, ¿va a ser una persona la que se conecta a Google Apps? No. Va a ser un programa que se conecta a Google Apps. ¿Entendido? Va a ser un programa que se conecta a Google Apps. ¿Quién me ha cogido esto? Va a ser un programa que se conecta a Google Apps. Luego, tenemos que darle a ese programa un usuario y una contraseña para que él se pueda conectar. ¿Se entiende? Es decir, igual que nosotros necesitamos un usuario y una contraseña, como humanos, para conectarnos al ordenador, a ese programa que vamos a hacer también le tenemos que dar un usuario y una contraseña. Lo que pasa es que ese usuario y esa contraseña se la vamos a dar a través de nuestra cuenta de administrador. ¿Se entiende? Entonces, eso se hace en esta dirección de aquí. ¿Vale? Ahora no voy a entrar, pues ya os digo, porque no lo vamos a hacer, pero cualquier persona, como usuario de una cuenta Google o de una cuenta Google Apps, como usuario, esa cuenta también la puede utilizar como desarrollador, como programador. Entonces, aquí es donde declaras aquellas aplicaciones que tú quieres que accedan a un determinado servicio de Google. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, yo tengo un usuario y una contraseña, yo persona humana tengo un usuario y una contraseña para acceder a Google Apps. Pero yo, como programador, quiero hacer un programa, es decir, una entidad autónoma, que es ajena a mí, que también se pueda conectar a ese servicio. Necesita su propio usuario y contraseña. Pues se los voy a dar. ¿Y cómo se lo doy? A través de mi cuenta. Entonces, en mi cuenta, que esto se configura en consoledevelopers.google.com, ahí se crea un proyecto. No es muy importante saber cómo se crea el proyecto, hay un botón que es crear proyecto. Lo importante es qué tienes que declarar dentro de ese proyecto. Bien, ¿qué pretendemos hacer con la aplicación que voy a crear? Os pregunto un poco más si estáis muy perdidos o no, o sí. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con la aplicación que pretendo crear en mi ordenador? ¿A dónde me quiero conectar? ¿A dónde me quiero conectar? Con la aplicación que voy a hacer en mi ordenador, ¿a dónde me quiero conectar? Al servidor de Google Apps. Vale. Pero en el servidor de Google Apps hay un montón de servicios. Hay un montón. Está Google Sites, está Gmail, está Google Drive. Consola de administración. Administración. Es decir, yo no quiero acceder a todo. Yo solamente quiero acceder a administración y a lo de los círculos. Entonces, los permisos que le voy a dar a ese programa, que va a actuar en mi nombre, no son ilimitados. Le voy a dar únicamente permiso. De esto se podría hacer un tutorial, no os preocupéis. Hacer un tutorial de esto es, vamos, hacer 2-3 hojas por los pasos. Lo que quiero que entendáis es que ese programa, que no es una persona y que necesita acceder a Google Apps, le vamos a decir a qué sitios de Google Apps va a acceder, porque igual no nos interesa que acceda a todo. Ya sabéis, normalmente cuando quieres dejar acceso a algo, mejor que decir, ¿cómo es esto? Abro todo y cierro ahí esto y esto y esto. Lo mejor es decir, cierro todo y solamente abro esto, esto y esto. Pues
Pues aquí es lo mismo. En principio, esta aplicación no tiene acceso a nada, salvo a la parte de administración de Google Apps, que es Admin SDK, a la parte de administración de Google Plus, que es Google Plus Domains API, y a la parte de administración de los grupos, Google Plus. Entonces, la aplicación que voy a programar solo va a poder hacer eso. Es decir, no va a poder entrar a Google Apps y borrar un wiki, que se podría hacer, ¿eh? O no va a poder entrar a Google Apps y descargar un buzón de correo, que comentaba antes, veía una pregunta en la pantalla grande cuando estábamos en arriba, decían, ¿se pueden descargar cuentas de correo a los estudiantes? ¿Se puede bajar todo? Se puede hacer un montón de cosas. Entonces, no vamos a dejar, solo únicamente vamos a dejar hacer cosas dentro de esos, digamos, 3 dominios, ¿vale? Bien. Y una vez que declaramos qué tipo de ámbito de actuación va a tener nuestro programa, a continuación lo que obtenemos son unas credenciales para el programa. Es decir, un usuario y una contraseña para el programa que vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces, estos aquí diréis, y vas y los pones aquí directamente en la pantalla, se pueden borrar, se pueden generar nuevos. ¿Vale? No hay ningún problema. Puedo borrar esa llave, la quito, genero una nueva luego cuando vuelva al despacho y pongo el nuevo usuario y la nueva contraseña. Entonces, recapitulando un poco. Un momento, pero estamos hablando de usuario y contraseña y hay 3 cosas, ¿no? Hay 3 cosas. Yo lo de usuario y contraseña lo he dicho de tal manera que lo podáis entender, ¿vale? Si no tenéis un perfil técnico. Pero básicamente, eso que pone ahí arriba de Client ID, ese es el usuario de la aplicación. Y bueno, también podría ser el email address, dependiendo, hay varias maneras de autenticarte. Cualquiera de los dos, Client ID y email address, en principio podría ser como el usuario. Y la clave va a ser, es aquí, esa llave que te bajas, es un fichero que utilizas pues, para cifrarlo, para autenticarte contra el servicio. Esto te lo tienes que descargar, eso no te aparece. Esta sería el password. ¿Vale? Esos dos serían usuarios y este digamos que sería el password. Pinchas ahí, te descargas un fichero, lo voy a hacer. Bueno, no, esto es para generar un nuevo. Pincharías aquí y te descargarías un fichero como este. A ver si lo veo aquí. Aquí. Ese fichero. Ese fichero, claro, como es la clave, te dicen que lo tengas en un lugar seguro, que esto, que lo otro. ¿Vale? Bueno, yo lo tengo ahí. Lo utilizo una vez al año, tengo un Dropbox. Entonces, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hemos conseguido hasta este punto? Pues un usuario y una contraseña para la aplicación que voy a hacer. Pero no solo eso, acordaros también, esa aplicación no va a poder acceder a donde le dé la gana. Esa aplicación solo va a poder acceder a estos 3 sitios. Realmente yo en las aplicaciones que utilizo puedo acceder a más sitios. ¿Por qué? Un problema que solemos tener muy grande en estas asignaturas de las que os hablo es que son 140 estudiantes utilizando un montón de servicios. Entonces, un problema gordo que solemos tener es hacer el seguimiento de esos estudiantes. Para que os hagáis una idea, en un cuatrimestre suelen generar con esos 130 estudiantes unos 5.000, 6.000 mensajes. Son 6 actividades, entonces, ¿cómo haces el seguimiento? Bueno, pues también hago programas para conectarme a las comunidades de Google Plus y bajarme por estudiante todo, digamos, los comentarios y las entradas que ha hecho, y que se puedan ver contextualizadas en el ámbito del estudiante y no hay como una especie de río, dentro de un río de mensajes en el que no distingues nada. ¿Vale? Entonces, solo he puesto estos 3, pero se podrían hacer un montón de cosas más. Entonces ya os suena Learning Analytics, analítica del aprendizaje, un concepto que está muy en boga, que es tratar de hacer el seguimiento de los estudiantes vía ordenador. Evidentemente siempre que hay que corregirles viendo el contenido, pero como cuando estás utilizando servicios pues como los de Google, que están distribuidos, ¿no? Que son heterogéneos y distintos entre sí, ¿cómo haces el seguimiento de la actividad digital de los estudiantes? Pues es muy difícil. Si tienes 140 estudiantes y cada uno utilizando 5 servicios distintos, pues tienes que hacer 5 por 140 clics para ir a sus perfiles. Pues el hecho de poder hacer programas que te descarguen toda la actividad de los estudiantes, pues ayuda mucho. Bueno, sin más, pues ya tengo un usuario y una contraseña,
Y ahora lo que necesito es un entorno de programación. Bueno, el entorno de programación, ¿qué es eso del entorno de programación? Pues es bajarte una serie de programas que te permiten programar. ¿No? Que eso es lo que quería haber explicado hoy aquí y haberlo hecho un poquito más despacio. Se puede pasar directamente al código. Y no os asustéis, a pesar de que os parezca, porque ya veréis. ¿Quiénes aquí tienen experiencia programando algo o han programado algo alguna vez? Bueno, pues el resto, al final, un lenguaje de programación no es más que eso, un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje que utiliza un determinado protocolo a la hora de escribir las palabras y de utilizar una determinada sintaxis. Entonces, esta primera parte de aquí, de la misma manera que un fabricante de coches no se pone a desarrollar un motor nuevo de cero, siempre se apoya en lo que ha hecho ese mismo fabricante de modelos anteriores, cuando yo me pongo a programar, a escribir código, no lo hago todo de cero. Utilizo código de otras personas, ¿vale? Es decir, lenguaje que han escrito otras personas. Y todo ese código que han escrito otras personas que nos facilita bien la vida, eso está encapsulado en estas líneas de aquí, ¿vale? No sé si se entiende muy bien, pero si no, hacéis un acto de fe y os lo creéis. Ahí... Que va a haber más de un acto de fe. Ahí, cuando pongo import http lib2, en realidad lo que estoy haciendo es incluyendo dentro del programa un montón de líneas como estas, pero que ya están hechas. Entonces, si están hechas, ¿para qué las voy a utilizar? ¿De acuerdo? Quedaros con esa idea. Luego, llegamos ya a la parte que os puede resultar más conocida. ¿Cómo os he dicho que se va a acceder en mi programa, que en este caso es este programa, a Google Apps? Con el usuario y la contraseña que le acabo de generar. Ese usuario, si os fijáis, es este. Esto de aquí, ese usuario es este de aquí. Es el mismo, ¿vale? O el email que hubiera en este caso. ¿Vale? Y la clave os he dicho que estaba aquí, que te la descargas de aquí. Bueno, pues esa clave, que es un fichero, Hay un Dropbox. Ahí, fijáis? Aquí le la estoy ruta. diciendo Dropbox, IEL, G9, Google Plus, estoy diciendo al programa, oye, vete a buscar la clave a ese fichero. Entonces, él busca ese fichero, ¿vale? Coge ese fichero. O sea, lo que está haciendo es, esa línea es como si yo voy al explorador, vengo aquí y digo, a ver, ¿qué tengo que seguir? Dropbox, IEL, G9, Google Plus, tal. Eso es lo que ha hecho el programa en esa línea de código. A continuación, ¿qué hace? Vale, ha cogido el fichero. Pero ahora, ¿qué necesita? Necesita leerlo para coger la clave que se encuentra dentro. Bueno, pues aquí, si os fijáis, hay un open, abrir fichero. Abre el fichero. El fichero ahora está representado con esta F. Lee el fichero y una vez que lo ha leído, lo cierra. Entonces, hasta este punto en el programa, haceros la siguiente idea. Aquí se han dicho una serie de frases en este lenguaje que a vosotros os puede sonar chino, pero se han dicho una serie de cosas que consisten en esto, guárdamelo aquí. Este fichero, guárdamelo aquí. Ábreme el fichero, léeme el fichero y cierra el fichero. ¿Y el contenido está en qué? Y cuando se hacen asignaciones, veis el operador igual, todo ahí. Asignación quiere decir lo que tengo en la derecha, pásamelo, guárdamelo. Pero bueno, eso ya lo presento. También os he comentado que el programa que estamos haciendo no puede hacer lo que le dé la gana. O sea, no puede acceder a todo el WordPress. ¿Vale? No puede acceder a todo el WordPress. En principio, ¿a qué sitios le había permitido ya acceder? Pues, vaya, ahora me tengo que ir a admin, SDK, para crear usuarios y mover usuarios y hacer cosas con los usuarios. Google Plus, para crear círculos, borrar círculos. Por ejemplo, cuando damos de alta a un estudiante nuevo, tengo puesto un código directamente para darle la bienvenida. Es decir, para que dentro de su Google Plus se cree un mensaje diciendo, hola Menganito, bienvenido al curso de Google Plus. Tal. Ese tipo de cosas también se puede hacer. Y Google Plus, vale, pues ahí puede acceder. Pero aquí, en este punto, a
pesar de que la aplicación potencialmente pueda acceder a todos esos sitios, yo solamente voy a querer acceder a la gestión de usuarios, es decir, a la creación de usuarios, ¿vale? Creación, borrado, esto de scope es, pues eso, ámbito. ¿Qué ámbito de actuación quiero para la aplicación? Pues admin directory, ¿vale? Utilizar el admin SDK. Cuando pongo esa línea de código, en realidad es como si estuviera poniendo esta. ¿De acuerdo? Admin SDK. Luego os explicaré de dónde sale todo esto. Todo esto no me lo invento yo. Lo que hago es leerme una documentación, así tal cual. La leo, lo que sí sé es programar, pero la leo y directamente la traslación a código es directa. ¿Vale? Lees la documentación y Google te dice, oye, tienes que acceder así. Cuando quieras declarar un ámbito, hazlo así. ¿Vale? Y luego, ahora viene una cosa muy interesante y es, ¿quién se está conectando a Google Apps? El programa. Pero ¿en nombre de quién lo está haciendo? En nombre mío, del administrador. Entonces, tengo que indicar quién es el usuario real que por detrás está haciendo esa operación, que en este caso es el administrador, que es oscar.casquero@sareo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, hasta aquí, lo único que he hecho es poner datos encima de la mesa, no he hecho nada, ¿eh? Lo único que he hecho ahí arriba es leer el usuario del programa, luego abajo leer el fichero con la clave, más abajo he indicado qué tipo de ámbito de actuación quiero para mi aplicación, solo quiero que acceda a la parte de creación de usuarios, borrado de usuarios, nuevos usuarios, nada más, y luego he indicado en nombre de quién, ese programa que tiene usuario y contraseña propia, en nombre de quién. Vale, pues una vez que tengo todo eso, en 3 líneas de código, hago lo que haría un usuario cuando se autentica. ¿Vale? Cuando escribo esas 3 líneas de código, que estas ni siquiera las tuve que leer, te las da Google en todos sus ejemplos, ¿eh? Con esas 3 líneas de código, el programa se conecta y a Google y ya tiene permiso para realizar las operaciones que estén definidas dentro de este ámbito. ¿Vale? El programa se conecta y tiene permiso para hacer las operaciones que estén definidas dentro de ese ámbito. Y a continuación lo que viene es la operación, esto de aquí, de creación de un usuario. ¿Vale? ¿Cómo creáis un usuario en Google Apps? Pues vais a la interfaz de administración y lo creáis. Bueno, pues vamos a utilizar la puerta de atrás que tiene Google, esa puerta de atrás de la que os he hablado, para crear el usuario automáticamente. Pues Google me dice que si quiero crear un usuario de manera automática, lo que tengo que hacer es crear una estructura que tiene esta cinta, donde el primer campo se tiene que llamar primary email, le paso el email del usuario que quiero crear, en este caso ocasquero05@2015.net. Luego, el siguiente campo en la estructura tiene que ser nombre, y nombre es una estructura que a su vez engloba el nombre de la persona y el apellido. Le indico el password y le indico también, le puedo pasar como parámetro si quiero que el usuario cambie de contraseña o no la primera vez que se. Y esto sería para ejecutar la acción de crear el usuario. Bueno, pues le doy aquí a ejecutar. Se está conectando a Google, está realizando la operación. ¿No? Se lo vea. Ay, perdón. No, no es aquí. Vale. Y ya está. Y si no pasa nada. Bueno, pues ahora me voy. ¿Qué usuario estaba creando automáticamente? ocasquero05@2015.net. Pues me voy aquí a la interfaz de administración de Google Apps, a usuarios, y aquí está. Ahí se ha creado. ¿Vale? Y diréis, bueno, pero esto que me estás contando, esto es una castaña, esto ya lo hago yo con la interfaz de administración, ¿no? ¿A qué me sirve eso? Vale, eso es así, pero esto es un ejemplo pequeñito para que veáis cómo en un programa
programa, él se conecta a Google, realiza una determinada operación, que en este caso era una operación de directorio porque afecta a la base de datos de usuarios. Dentro del directorio trabajas con usuarios y lo que quieres es insertar un nuevo usuario cuya información la pasas y luego dices. No os preocupéis tanto por el hecho de joder, esto no me va a poder hacer nunca. No, eso no es cierto. O sea, si una persona que tenga, no sé cómo decirlo, yo por ejemplo suelo leer muchos artículos de educación y cuando yo me meto a los artículos que hace gente pues eso, de magisterio, de sociología así, encuentro unos análisis estadísticos que digo, no entiendo nada. Tengo que irme a un libro a mirar, pues entonces, esa misma gente que hace eso seguro que es capaz también de hacer esto. Pero como ya digo, no hace falta programar. Entonces lo único que hay que hacer es tener una base, yo estos programas os los puedo pasar, no tengo ningún problema, ya digo, voy a colaborar con la documentación, y saber qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer en el sentido de que lo único que tengo que proporcionar es los datos para que mi programa se pueda conectar, esos los saco de la otra pantalla que os he enseñado antes, está aquí. ¿Está? Luego el código para conectarme, este código, esto siempre es igual, siempre es lo mismo. Y ya lo que cambia es la parte de abajo. Pues evidentemente el código para crear un usuario no va a ser igual que para borrar un wiki, o para crear un wiki, o para hacer que fulanito sea amigo de menganito en Google Plus, etc. Hay un montón de cosas que cambian. Vale, visto este ejemplo, que yo digo como por sí mismo no vale gran cosa, ¿qué pasa si yo en lugar de cargar un usuario, quiero cargar por ejemplo, pues quiero cargar 4, tampoco son muchos, ¿no? Pero podrían ser 400, son 4 pero son 400. Muchos me diréis, bueno, pues lo hago con la aplicación de fichero de Google Plus. Vale, pero yo es que cada uno de esos los quiero colocar en una unidad organizativa concreta. Es decir, al que tiene @2015gmail.net, lo quiero meter en esta unidad. En 2015 G9. Al que tiene @2014gmail.net, lo quiero meter en esta organización y así sucesivamente. Entonces, eso no lo puedes hacer automáticamente con esto. No lo puedes hacer. Y bueno, con 4, pues te puedes aventurar a hacerlo de manera manual. Pero ¿qué haces con 140? Como es mi caso. ¿Vale? O más, en los centros pues tendré muchos más estudiantes. Sin embargo, una vez que has hecho la parte básica de crear el código para dar de alta a un usuario, crear el código para dar de alta a X, es automático. Y lo único que tienes que incluir es la lógica, el fichero, la parte del fichero, pues está aquí. ¿Dónde tengo los usuarios? Los usuarios los tengo en users.fsi. ¿Qué es lo que hago entonces? Bueno, pues leo ese fichero con esas dos líneas que están ahí y diréis, José, no lo sabría hacer en mi vida. Esto pones en Google cómo leer fichero CSV desde Python y te salen esas dos mismas líneas. Y si me apuras mucho, con esos mismos nombres de variables. ¿Vale? Entonces, con esas dos líneas lees el fichero. Y luego lo que haces es ir leyendo línea a línea cada uno de los ficheros. Perdón, línea a línea cada uno de los usuarios. Y dependiendo de si el usuario es de una unidad o de otra, te lo va a meter pues, en un sitio o en otro. Esto también lo ponemos a funcionar. Ah, sí. Esto es simplemente una salida para que yo vaya llevando el control de lo que se va haciendo. Bueno, ya lo he fijado. Me voy a Google Apps, me voy a 2015 y ahí está el usuario nuevo. Me voy a 2014 y ahí está el otro. Es decir, en lugar de colocármelos todos en la raíz,
me lo coloca en el lugar donde corresponde. 2012 o lo que sea. Y el coste, al final, tienes que invertir, bueno, yo invertí tiempo una única vez, la primera vez que lo hice. Luego ya todos los años lo amortizas. Y no solo es que lo amortices, sino es que van surgiendo nuevas necesidades. Pues, por ejemplo, yo me suelo encargar de estas cosas. Cuando Jesús o cualquiera de los compañeros me dicen que hago un informe de seguimiento nuevo o cualquier cosita nueva, pues ya es muy fácil, porque siempre estás ya construyendo sobre lo que ya tienes anteriormente. Entonces, hacer o crear nuevas funcionalidades es sencillo. De hecho, la gran ventaja que tiene hacer estos programas que se conectan a Google Apps y hace, o sea, la ventaja que tiene esto es que tú puedes crear funcionalidades nuevas que no existen ad hoc dentro de Google Apps. ¿Vale? ¿Existe, por ejemplo, alguna herramienta para la generación de informes de lo que hacen los alumnos en Google Sites? No, pero por esta vía te puedes sacar tu tuya. ¿Vale? ¿Existe alguna manera, no sé, ya os decía, de subir, de cargar usuarios y colocarlos a cada uno en su unidad organizativa? No, pero por esta vía te lo puedes hacer. ¿Existe alguna manera de subir y generar círculos en Google Plus para los estudiantes? No, pero por esta vía, ya lo de los círculos es más complejo, ¿vale? Te lo puedes hacer. Y eso es un poquito, ya os digo, yo pensaba que, ya os pido disculpas, yo pensaba que el taller iba a ser de otra manera, como ya estaba en la descripción que era una cosa técnica. No sé cómo andamos de tiempo, ¿hasta qué hora esto? ¿Las 12 en estos momentos? ¿Es el cuarto de una? El cuarto, ¿no? Sí, 12 cuartos. Entonces yo lo único, me gustaría daros un poco la palabra a vosotros, si queréis, y ver, porque por enseñaros, pues os podéis enseñar también esto. Daros la palabra para ver qué dudas o cuestiones os surgen. Sí. Esto nos has contado que tiene algún tiempo, lo desarrollado hace algún tiempo. Sí, esto concretamente, lo de los usuarios, bueno, ya lo vengo utilizando desde hace 4 o 5 años. Esa funcionalidad que nos han mostrado antes arriba, el técnico de Google, Google Classroom, ¿hasta qué punto se come estas funcionalidades que tú has hecho? ¿Interfiere de alguna manera? ¿Son temas que están resueltos allí ya? Son funcionamientos distintos. Una cosa es... ¿Seguro? Es decir, ¿conoces Google Classroom como para decir que esto no está resuelto allí? Es que Google Classroom ahora mismo, esa parte que tiene de seguimiento y tal, yo lo que he hecho es herramientas de seguimiento a mi medida, según han pedido mis compañeros. Sí. Salvo que Google haya... A eso me refiero. Entiendo. Entonces... No, es un tema de concepto, es decir, que el asunto está que lo que plantea Óscar es una nueva manera de acceder a los servicios, a estos O a cualquier otro. o aquel otro. Aquel otro igual ya tiene resuelto el seguimiento del estudiante, pero igual tiene carencias en otros aspectos. Que bueno, o lo haces a mano tú, o tomar como una estrategia esta de aquí, esta estrategia de interconectar programas. Esa vendría a ser el asunto. Sí, Y quitar quizás un poquito el miedo a programar, porque muchos programas están hechos, lo que hay que hacer es leerlos, comprenderlos básicamente y adaptarlos a tu necesidad. Y mucho preguntar, claro. Sí, lo entiendo perfectamente, Jesús. ¿Nos dejarán los programas comentados? Sí. Porque ahí no hay ningún comentario. No, a ver, la idea era hacerlo como suelo hacer con mis estudiantes, sí, línea a línea metiéndolo una Sí, los comento sin ningún problema. Al hilo de lo que decía Jesús, no se trata solamente ya este programa ahora mismo está accediendo a la funcionalidad y a los datos que están en Google Apps, ¿vale? Sí. Pero de la misma manera que Google Apps tiene, digamos, ya digo, le llamo puerta trasera, pero es para que lo entendáis. De la misma manera que Google Apps tiene puerta trasera para conectarte, también lo tiene Twitter, también lo tiene Facebook y todos los servicios. Entonces, es muy fácil decir, oye, ¿y por qué no hacemos alguna aplicación, alguna funcionalidad en Google Apps que enganche con Dropbox? Pues se podría hacer. O sea, un programa que junte cosas de los dos. Esto es lo que se llama una API de servicio. Exactamente, voy a decir que no quería entrar en lo de la API de servicios. Entonces, tú al final, si tienes un programa que accede a la API de Google, ese mismo programa también puede acceder a la API de Dropbox. Y haces lo que denominan un WhatsApp, es decir, un nuevo programa que no has hecho tú de cero, sino que lo has hecho utilizando las funcionalidades, los APIs de los otros. Y pensad al final, ya os digo, que un poco por la Biblia, pues esto puede sonaros más o menos a chino, pero si lo miráis con detenimiento, ya voy a meter los comentarios, esto es lenguaje. No es lenguaje natural, ¿de acuerdo? Pero es lenguaje. Si tú aprendes básico, o sea, te quedas con los conceptos básicos de lo que se ejecute aquí, se asigna
o se guarda al otro lado de la línea, ¿vale? Al otro lado del igual. Si tienes 4 o 5 cosas claras, esto lo acabáis entendiendo, yo estoy seguro, todos o casi todos los que estáis en la sala. Eso no me queda la menor duda. ¿Vale? Lo hacen mis alumnos que llegan también sin saber cómo lo vais a hacer vosotros. Bueno, Google supone tipo haces una vez modificaciones en los API. Sí. Aunque últimamente hemos recibido algún correo diciendo pues, que Google ha modificado el API, no sé qué. ¿A la hora del código suele haber muchos cambios o suele ser cosas livianas y alguna comita, alguna cosa? O... Suele haber grandes cambios, ¿eh? ¿Y suele ser con qué periodicidad suele ser eso? Mira, yo te voy a contar. Empecé con esto en 2008. En 2008, por ejemplo, no había API para gestionar Google Groups. Y la primera librería que se hizo para gestionar API Google Groups, casualidad, la hice yo, en colaboración con, no sé si era un oriental, ¿vale? Entonces, esa herramienta, digamos, surgió en ese momento. Luego, de repente, todo lo que es ese API inicial de Google Apps, se cambió y se migró a lo que ahora se llaman admin SDK. Entonces, eso ya vino más despacio. Ese cambio se produjo con aviso y con cierto tiempo, y encima manteniendo, digamos, un periodo de colchón para que la gente que todavía no ha hecho la migración pudiera hacerlo. Cambios pequeños puede haber, pero no... Cambios grandes también lo sé, pero los cambios grandes suelen ser muy avisados y muy, no sé cómo decirte, secuenciados, puede ser. La palabra. Yo, por ejemplo, el código que estoy haciendo aquí, lo llevo utilizando 2 o 3 años, sin modificaciones. La única modificación, si acaso, la parte de los informes, es decir, poder chupar la información de Google Plus, esa, el API, no la tenía contemplada, me parece que hace un tiempo, y en cuanto la publicaron, pues me puso ahí. Pero eso no nos suele dar guerra, ¿eh? No es completamente una cosa que no suele dar mucha guerra. ¿Vale? ¿Se podría utilizar esto parecido para, si tú tienes todos tus alumnos dentro de una unidad organizativa, pero tienes igual 300 y lo que quieres es dividirlos en diferentes unidades organizativas? Yo eso, por ejemplo, no te puedo responder ahora de manera concreta porque tendría que ir al API, leer la documentación y ver, ¿el API permite crear 2 unidades organizativas y embeber, o sea, colgar una de la otra? Si lo permite, pues entonces se puede hacer. Sí, permite, sí. Una hija de la otra con una. Entonces, la respuesta es que sí. Porque no crearías usuarios nuevos, sino que utilizar los que tienes. Los que ya tienes, eso, lo de reorganizarlos, eso seguro. Sí. Los que ya tienes y meterlos en otras unidades organizativas, eso sí. Y si lo que quieres es crear, pero yo que sé, un montón, 200 nuevos usuarios, en 12 diferentes unidades organizativas, ¿deberías de utilizar diferentes CSVs o todos en un único? Pues eso ya como prefieras. Si tú tienes si utilizas un único CSV, tendrás que tener un elemento discriminador para saber quién va a qué sitio. Pero si no, eso en el mismo CSV. En el mismo CSV. Lo único que vas a tener es una columna adicional. Sí. Aquí pues tendrás una columna adicional. ¿Más cosas? Sí, yo tenía 2 preguntas básicamente. La primera es ¿por qué lo haces con Python? Puedes comparar hacerlo con Google Script directamente, me parece que por el tema de la autentificación me parece como más sencillo, ¿no? Yo he hecho algo, pero lo he hecho en Google Apps Script muy poquito porque chapurrea un poco esto, ¿no? Pero esa es una cuestión. Aquí quería saber si también, si haciéndolo aquí hay el límite de 5 minutos que hay en el otro, aquí no hay ese límite. El límite está igual en todas partes, es decir, esto nos lo he contado, es una buena pregunta, y después qué bien, ¿no? Con esto me hago un programa y cargo 1 millón de usuarios y lo hago en un segundo. No puedes hacer eso, porque si todos los programas, la ventaja que tienen, un humano ya sabes que no va a hacer clic, salvo que sea, pues eso, de Fastest Gun y de Far West, no va a hacer clic así todo el rato lo que vuela. No. Los programas sí, los programas pues podrías cargar por poder, podrías mandar un montón de peticiones al servidor y podrías pues dejar un poco por al servidor, ¿no? Entonces lo que hace Google es limitarte el número de peticiones que puedes hacer, no sé si por minuto o por ventanas de 5 minutos o 10 minutos, ahora no me acuerdo, pero limita el número de peticiones que puedes hacer de esta manera. Entonces yo ahora no lo he puesto, pero generalmente cuando cargo los 140 usuarios suelo poner esperas entre las peticiones. Es decir, por ejemplo, ¿has cargado un usuario? Espera un segundo, luego cargas el siguiente. Espera un segundo, luego cargas el siguiente. Eso respondiendo a la pregunta de los límites.
Y lo de hacerlo en Python es la razón fundamental es que es el lenguaje que conozco, entonces yo llevo las cosas a mi terreno. Eso, la primera. Segundo, desde el punto de vista educativo está muy bien, ¿vale? Por mi parte, por mi labor docente, yo el lenguaje que les enseño a ellos, todo lo que hacen conmigo es en Python. Y tercero, es un poco el lenguaje de programación de Google. Google App Engine se programa en Python. Los APIs siempre están disponibles para Python, es decir, puedes hacerlo en Java, puedes hacerlo en Python como lenguajes de programación así grandes, puedes hacerlo en PHP. Y yo entre esos elijo Python pues porque es lo que conozco. Pero no hay ninguna ventaja especial de hacerlo con el... Aquí os he presentado la versión abreviada, es decir, aquí estás utilizando librerías. Se puede hacer sin utilizar librerías y entonces ya el código crece muchísimo. De todas formas, lo de Google Apps Script, eso yo lo veo más como para hacer añadidos sobre servicios existentes, ¿no? Más que para hacer aplicaciones. Es parecido. Lo único que no hay que autentificar al usuario porque ya está autentificado. Eso sí, eso te tienes que encargar. Y es JavaScript, ¿no? Sí, sí. Esa era la segunda pregunta, si podemos mandar, si nos atascamos algún día alguna preguntita por email. Yo no tengo ningún problema, igual que participo en foros, sitios y contesto a la gente que necesita, pues lo mismo. A ver, voy a hacer lo siguiente, si os parece bien. Voy a colgar en el perfil de Twitter, ¿vale? Si os parece, un enlace a la documentación, ¿vale? Con los comentarios, ¿vale? Y eso, que va a hacer el Twitter mío es @ocasquero. De todas formas, le diré a Coldo también cuál es la URL. ¿Vale? Él comentó, de hecho, que quería que las presentaciones estuvieran antes. Yo desde un principio, como pensaba que esto iba a ser un taller, no tenía preparada la presentación. La idea era utilizar, o sea, programar un poquito, hacer este pequeño programa. La idea del taller mía era hacer el programa cortito y enseñaros vosotros. Entonces, ya le diré a Coldo que en lugar de dar una presentación, que él, por favor, os haga llegar el enlace. De todas maneras, yo lo colgaré en mi cuenta. ¿Más cosas? ¿Casquero? @casquero, directamente. Sí, ese es el... ¿En qué formato se descarga la información que comentabas de Google Plus? Sí, depende, XML o JSON. ¿Vale? Generalmente ahora el formato que más se utiliza Google, antes, por ejemplo, así como ahora se utiliza muchísimo JSON, en 2008 era XML, pero ahora ya mayoritariamente JSON. Y una ventaja que tiene utilizar Python es que hacer, digamos, la conversión de lo que te llega en JSON a un diccionario de Python, pues es directa y además gráficamente la persona que programa lo ve. ¿Alguna otra cosilla? Una pregunta. Si es tan sencillo hacerlo, ¿por qué no está hecho? ¿El qué? Pues por los grupos se va a mandar, ¿no? Si todo el mundo lo hace, sabemos que todos los años andamos teniendo que crear no sé cuántas cuentas, ¿por qué no hay un botón que te lo hace? Porque al final si me dices que lo podemos hacer cualquiera... Ya lo has visto que se puede hacer, de hecho está hecho aquí y los he hecho. ¿Por qué Google no pone un botón? Eso es una petición que habría que hacer a Google. En cualquier caso es como cuando ofrecía la posibilidad de crear grupos, esto ya te estoy hablando hace muchos años, pero no tenías posibilidad de configurar los grupos como te diera la gana. Era una funcionalidad que faltaba y ni siquiera estaba en el API. Entonces, no lo sé, eso ya tendrían que responder ellos. De todas formas, de esta manera, bueno, también pues igual lo que esperan ellos es, yo te coloco ahí la funcionalidad disponible, encárgate tú de hacerlo. Yo te he proporcionado el marco mínimo, la ventana mínima con la que tú puedes operar. Probablemente YouTube tiene que también balancear la siguiente situación. Imagínate un entorno que tuviera muchísimas posibilidades y un montón de gente utilizando eso, las consultas que podía haber, el ruido que podía haber alrededor de eso, de que cómo se utiliza en Word, ¿qué opciones utilizamos? Las de siempre, y hay muchas más. O sea, quiere decir que igual ellos dicen, bueno, vamos a hacer lo básico, lo que un 90% de la gente utiliza pues en su día a día, y esas otras cosas, bueno, pues que se desarrolle. Bueno, dejamos el API abierta, el API está. Entonces yo creo que esa puede ser, no sé, puede ser política de seguro que se ha pensado, ¿eh? La razón exacta no sabría decirlo, ¿eh? Ten en cuenta que las necesidades pueden ser muy particulares.
poner todos en un menú de todas posibles necesidades que puede tener la gente puede ser un poquito excesivo. Horretan ez honek informazioa ikasleatek leku askotan dakala idatzita da, eta deskargatuko genukela xemele batean edo jotasun batean, ekil batean dakala, fotxe batean dakala, baina hori gero irakurterrez jartzen irakasleantzat. Horregatik, comenta, bueno, lo digo en castellano, dice, cuando he comentado de que te puedes descargar toda la información, claro, te descargas la información, cuando te descargas la información, hemos visto el caso en el que yo le mando información a Google, ¿verdad? Esto es lo que os he enseñado aquí. ¿Qué pasa cuando yo me quiero descargar información de Google? Pues, por ejemplo, quiero descargarme todas las entradas y todos los comentarios que han tenido lugar dentro de una comunidad de Google Plus a la hora de hacer un wiki colaborativo, ¿vale? O sea, las conversaciones que han tenido lugar en esa comunidad de Google Plus para crear el producto entregable que es el wiki. Entonces, esa información cuando te la descargas, ¿en qué formato está? No está en un formato, digamos, rento, o sea, no está en formato libre. Me comentaba ese chico que a ver en qué formato técnico es. Y le he dicho, pues, el formato que se llama JSON, JSON o XML. Lo que me preguntaba es, bien, vale, ¿qué haces con esa información? Pues yo, por ejemplo, para que Jesús y Manu, mis compañeros, la puedan leer, lo que hago es a partir de ahí generar una página HTML. Entonces la cuelgo, ellos acceden a esa página y ven en un formato bonito esa información. Sí, claro, evidentemente te descargas la información, ¿vale? Y luego tienes que procesarla. Es igual, no sé cómo decirte, igual cuando vas a tratar unas encuestas, ¿no? Para generar un informe. Pues tienes que pasar los datos de los cuestionarios a un Excel, pero el Excel no es lo que presentas. Procesas, lo analizas y presentas unos resultados que son distintos. ¿Te ha hecho mucho la gana? Pues no sé si era esto más o menos lo que esperaba, seguro que no. Espero que os haya gustado. Pues mira, se pueden hacer estas cosas. Lo importante no es tanto igual ahora cuando sabéis aquí, saber hacerlas, que sepáis que se pueden hacer. Yo os voy a mandar la documentación, tenéis mi dirección de correo. Yo estas cosas las hago en el marco de la universidad, por lo tanto todo lo que hago es público y accesible. ¿Vale? Y mira, sin más, es que